Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Samuel Pérez Delgado, de la Universidad del Sur. El motivo de este video es para mi materia de lingüística computacional. Cabe mencionar que soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Pues, como les repito, el motivo del video es para mi materia de lingüística computacional y pues la investigación se trata sobre este tema o sobre la materia más que nada. Y pues la lingüística computacional es la aplicación de la informática al análisis, síntesis y comprensión del lenguaje escrito y hablado. Se trata de una disciplina que cuenta con muchos usos, desde la traducción automática hasta el reconocimiento de voz, sintetizadores de textos o motores de búsqueda. La lingüística computacional proporciona una visión global del pensamiento de la inteligencia humana aplicada al ámbito informático. Los ordenadores lingüísticamente competentes facilitan la interacción humana con ellos y con el software, y hacen que los recursos textuales, auditivos, entre otros, estén disponibles en distintos idiomas. Algunos de los objetivos de la lingüística computacional incluyen traducción de textos, recuperación de textos sobre temas específicos, análisis textuales o del lenguaje oral en busca de un contexto, dar respuestas a distintas preguntas, creación de resúmenes de textos, chatbots, creación de programas complejos que sean capaces de realizar tareas más elaboradas como hacer compras, planificar viajes o programar el mantenimiento de unas instalaciones. Lo que nos da en este primer punto pues viene a darnos a entender básicamente lo que es la lingüística computacional. Pues, como bien dice, se trata de la disciplina que cuenta con muchos usos, desde la traducción automática hasta reconocimientos de voz, sintetizadores de textos o motores de búsqueda. ¿Dónde vemos estos? Los, estos sistemas, se puede decir, bueno, todo lo que abarca la lingüística computacional, lo vemos desde asistentes personales como lo viene siendo Cortana, Siri, entre otros, también, ya que ellos hacen y facilitan algunas cosas se puede decir para nosotros. ¿Y dónde nos vemos, dónde reflejamos eso? Como lo dice aquí, algunos objetivos de la lingüística computacional. Muchos de los software o muchos de estas inteligencias, porque de hecho la lingüística computacional está basada en una inteligencia artificial o se puede decir que esta, esta rama o esta área se basó únicamente en una inteligencia artificial. Y pues alguno de los objetivos es la traducción de texto, recuperación de texto sobre temas específicos. En la traducción de texto pues lo vemos en Google o en navegadores donde tú puedes poner traducción, incluso traducción de Google. Tú pones el texto y te lo traduce en 1000 idiomas. Y pues como es una de las características incluso de la lingüística computacional que dice pues que todos estén disponibles en distintos idiomas. También está el de la creación de resúmenes de textos. Y pues hay muchos programas que se encargan de eso, que se encargan de realizar resúmenes de algún texto, de alguna página que tú le menciones y ellos se encargan de realizar el resumen. Este, en sí lo que abarca la lingüística computacional es englobar todo. Todo en el sentido de como por ejemplo lo que dice, sintetizadores de textos o motores de búsqueda y traducciones automáticas y reconocimientos de voz. Como le digo, como lo viene siendo Cortana y Siri, y pues lo que viene siendo los buscadores, todo aquello que nos facilite a nosotros hacer algún tipo de búsqueda o y que nos hagan que los recursos textuales o auditivos pues estén disponibles en todos los idiomas. La historia de la lingüística pues surgió como área específica dentro del campo de la inteligencia artificial, es lo que le decía, el motivo principal fue creada específicamente en el campo de la inteligencia artificial. Los pioneros en esta área fueron informáticos especializados en el procesamiento del lenguaje natural mediante el uso de ordenadores. Tras la creación de distintas asociaciones relacionadas con ella, la lingüística computacional se consolidó durante la década de los 70 y los 80. Hoy en día el término lingüística computacional está considerado por muchos como un sinónimo de procesamiento del lenguaje natural. La lingüística computacional tiene tanto parte teórica como aplicaciones prácticas. La teoría se centra en una mezcla de lingüística teórica y ciencias cognitivas, mientras que sus aplicaciones se enfocan a modelar el uso del lenguaje
humano en ordenadores y software. La lingüística, pues la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Esto implica estudiar pues sus orígenes, su evolución, sus fundamentos y su estructura con el objetivo de comprender las dinámicas propias de las lenguas vivas, contemporáneas y las muertas, las antiguas de las que estas provienen. De todos los sistemas creados por el ser humano, ninguno es tan complejo, vasto y potente como el lenguaje. Entre las muchas ciencias que estudian el lenguaje se destacan la filosofía. Se centra en el estudio histórico del lenguaje y sus manifestaciones de textos escritos, principalmente filosóficos y literarios. La lingüística está más orientada al lenguaje hablado y de los modelos que opera en cierto momento de la historia. También estudia los textos escritos. Tanto la filosofía más antigua como la lingüística más moderna son hijas de la antigua gramática cultivada por las culturas clásicas como la grecorromana. Sin embargo, la lingüística nació a comienzos del siglo XIX, cuando el cambio lingüístico y la posibilidad de estudiarlo de manera científica se hizo evidente. Aún así, el mayor hito fundacional de la lingüística apareció a inicios del siglo XX y fue la publicación del célebre curso de la lingüística general de la lingüística suizo Ferdinand Saussure de 1957 a 1913 en el año 1916. En este punto entendemos que la lingüística pues es la esencia que estudia el lenguaje. Esto implica estudiar todos sus orígenes, desde su inicio hasta su evolución, pues sus fundamentos y su estructura. El objetivo, como les digo, es comprender las dinámicas propias de sus lenguas vivas, como lo que hoy hablamos, como las lenguas muertas, las lenguas antiguas, pues en las que ella proviene. De todos los sistemas creados por el ser humano, pues no hay ni uno tan complejo como lo es el lenguaje. Este, y aquí, como podemos ver, aquí están algunas de los lenguajes que se destacan, como es la filosofía y la lingüística, que son lenguajes hablados y los modos en que se opera en la historia. El lenguaje formal el lenguaje normal y formal. El lenguaje sirve para entendernos o no. En muchas ocasiones el lenguaje sirve para engañarnos. Es fuente de equívocos y de malos entendidos. Y que el lenguaje natural, el que usamos todos los días para comunicar, está lleno de ambigüedades, dobles sentidos y sinónimas, metáforas, comparaciones y identidad de figuras literarias y retóricas, que unas veces aclaran lo que queremos decir y otras lo ocultan. En este punto, el lenguaje formal, pues, el lenguaje normal es el que estoy hablando incluso en este momento, que está llena de palabras, como lo dice acá, en doble sentido, en sinónimas, en metáforas, en comparaciones, y un sinfín. Este, pues la manera normal, como les digo, es la manera en que estoy hablando ahorita, la manera en cómo tú te expresas, tú, y las demás personas. La manera en la que tú no tienes que seguir ningún tipo de regla para hablar, sino simplemente te expresas lo que quieres y lo que piensas. Obviamente hay muchas formas de hablar. La manera en que yo hablo, pues muchas personas a veces hablan diferente o se expresan diferente o tienen palabras distintas más que nada utilizan palabras distintas al poder expresarse con sus amigos o compañeros. Pero en sí, el lenguaje normal es el que nosotros expresamos y estoy expresando en este momento. Pues, sin embargo, siempre que queremos transmitir una idea, un pensamiento, un razonamiento, debemos utilizar este lenguaje, como les decía. Es el que todos utilizamos cuando nosotros queremos expresar, queremos razonar, y pues es el lenguaje que se debe utilizar. En este caso, y para evitar confusiones, normalmente usamos este lenguaje de manera técnica con una serie de términos muy precisos que se deshacen la mayor parte de los anfiobiologías, pero no siempre es suficiente. En ocasiones debemos ir un poco más allá y necesitamos un lenguaje que nos asegure la corrección de los razonamientos más allá de su contenido concreto. Para ello hemos elaborado un lenguaje artificial, un lenguaje puramente formal construido con símbolos y reglas para relacionarlos. La lógica y las matemáticas, si vales son dos,
pero la lógica, gracias a la lógica de clases y a la teoría de conjuntos, puede entenderse como una rama de las matemáticas. Además, este es un lenguaje universal, ya que es independiente del idioma que se hable. ¿Qué características debe tener un lenguaje formal como la lógica? Pues cuatro: un conjunto de símbolos único, un conjunto de reglas que nos permita construir fórmulas válidas a partir de los símbolos primitivos, un conjunto de axiomas tal que cada axioma sea una fórmula válida, un conjunto de reglas inferencias que nos permita operar. En, esta, en este lenguaje formal, básicamente, como les digo, es un tipo de lenguaje en el cual está estructurado, en el cual tiene reglas, tiene características, puntos, el cual al tú expresarte con una persona, digamos, en un trabajo, tú llegas a hablar, eh, por lo general, si quieres dar una buena impresión en un trabajo, tú tendrías que saber hablar de una manera formal. Obviamente no vas a llegar como si fuera, no vas a llegar a la entrevista con un jefe como si estuvieras hablando a tu amigo de güey o cosas así, sino estarías hablando de una manera formal, utilizando parámetros, utilizando frases, o sea, frases que, que no traten de alterar lo que tú quieres dar a entender, sino que sea una definición clara y precisa. Este, el lenguaje PNL, entendemos por PNL programación neuronalística, como aquella disciplina que orienta su estudio a la explicación del fundamento de nuestro cerebro y llevar a cabo la definición de los patrones mentales. La PNL hace más sencillo el conocimiento sobre nosotros mismos. Gracias a la PNL podemos cambiar dichos patrones a través de la aplicación de técnicas que persiguen tratando de optimizar nuestras capacidades de comunicación. Si aprendemos cómo procesar neurológicamente la información, logramos conocer dichos patrones de comportamientos para su posterior modificación mediante técnicas como por ejemplo la visualización, la línea de tiempo, el cambio de la historia, etc. A través de la programación neurolingüística PNL, tomamos conciencia del lenguaje verbal y no verbal y de la importancia de su buen uso. Sirve como un nexo conector para comunicarnos de forma eficaz en nuestras relaciones personales. Además, pues nos ayuda a romper nuestras limitaciones, obteniendo profundos y verdaderos cambios en nuestro vida. Pues los tipos de lingüística, es el objetivo de la lingüística teórica es la construcción de una teoría general, es la estructura de las lenguas naturales y del sistema cognitivo que las hace posible, es decir, las representaciones mentales abstractas que hace una hablante y que le permiten hacer uso del lenguaje. El lingüista teórico es un tipo de lengua, un tipo de lingüística que lidian con la estructura científica del lenguaje, incluyendo la gramática, la sintaxis, la morfología y la semántica, que a explicar el lenguaje según varias reglas teóricas. Lingüística descriptiva, la lingüística descriptiva analiza el uso del lenguaje en la sociedad, los cambios en el mismo a lo largo del tiempo, el uso del lenguaje alrededor del mundo. Por ejemplo, una lingüística descriptiva puede realizar la pregunta cómo ha evolucionado el lenguaje inglés desde el tiempo de Shakespeare. Lingüística aplicada. La lingüística aplicada es el campo más amplio de estos días, que abarca la lingüística psicológica, social y antropológica. Los lingüísticas aplicados tienden a tener una base más científica y generalmente práctica que incluye áreas como el estudio del desarrollo de los niños, la redacción de leyes, de derechos de autor, conducir un interrogatorio. La lingüística computacional representa la convergencia de la tecnología y el lenguaje natural. Una lingüística computacional puede desarrollar traductores en línea o digitales y dispositivos de reconocimiento de habla. La lingüística, lingüísticos comparativos. Los lingüísticos comparativos estudian las relaciones entre dos o más lenguas e investigan si los lenguajes tienen más relaciones en común. Y los paradigmas del lenguaje de programación. Un paradigma de programación, por tanto, es un método para resolver un programa o realizar una tarea. Si bien existen diferentes lenguajes de programación, se necesita una estrategia cuando se implementa, es decir, un camino, y ese puede ser el de los paradigmas.
Los paradigmas más populares son la programación estructurada, la programación orientada a objetos y la programación funcional. Pero en realidad existen cientos más. Afortunadamente podemos estudiarlos más fácilmente clasificándolos en dos categorías: paradigmas imperativos y paradigmas declarativos. En conclusión, lo que nos queda entender el tema de lingüística computacional, o básicamente en lo que se centra o en lo que trata, pues como bien lo dices, habla sobre que son aquellos, bueno, desde su historia habla sobre que fue especialmente basado en una inteligencia artificial, que hoy en día vemos muy a menudo, como lo repito, como lo viene siendo los buscadores por voz. Hoy día tú puedes entrar a Google y desde una foto, incluso diciéndole qué puede hacer, diciéndole que le marque a alguien o que te busque un tema o que tú al tomarle la foto especifiques que esa palabra te lo traduzca, incluso sin necesidad de tú escribirlo. Desde esos puntos empieza la lingüística computacional, porque es como una conexión entre la lingüística, o sea, el método en que hablamos y las formas de expresarnos, y sobre, sobre la inteligencia artificial. Entonces es una unión de lo tecnológico con lo que nosotros hablamos, con la manera de expresarnos. Pues. Este, entonces, al unir estos dos puntos o estos dos temas, tenemos que nos, nos generan o han creado aplicaciones que puedan ayudarnos a, a sin ni siquiera a hablar o sin ni siquiera hacer nada, ya solo con fotos o cosas, las aplicaciones puedan entender qué es lo que tú quieres. Como repito, hoy en día todo eso lo vemos y pues no estamos alejados de esa realidad. Entonces, la lingüística computacional trata de todo eso, todo eso abarca la lingüística computacional. Y pues bueno, esto ha sido todo. Como digo, mi nombre es Alejandro Samuel Pérez y pues nos vemos hasta la próxima.